Eso no fue necesario. ¿Qué? No tenía que morir. ¿Estás demente? Estás totalmente loco. Él mató a tu amigo. Intentó asesinar a Nightwing. ¡Rayos! Casi me mata. ¿Y tú lamentas su muerte? Tenía que intentarlo. Si alguien podía salvarlo, debía intentarlo. Así es, ¿cierto? Es compulsivo. Tú y tu estúpido código. Terminará matándote, lo sabes, ¿no? ¿Eso mejorará las cosas? Sin mi código, no sería mejor que ellos. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Las Carillouturas, la sección del solo podcast donde nos gusta hablar de animación, y en esta ocasión vamos a revisar una película de 2019 que nos transportaría a una de las etapas contemporáneas más exitosas que ha tenido Batman durante los últimos años. Estoy hablando de la película Batman Hush, la cual adapta ese arco de historia del mismo nombre que tuvimos en 2002 y 2003, un arco de historia que abarcó el título regular de Batman el Batman 608 al 619, contando con el guión de Jeff Loeb, uno de los escritores que en aquel entonces había tenido mucho éxito tanto con Batman como con Superman, y con el arte, creo que eso es lo más llamativo que tuvo esa historia, de la superestrella Jim Lee. Aquí en Batman Hush, la película, vamos a continuar con el universo basado en Nuevo 52, pero adaptándose de igual manera como lo vimos con las películas anteriores de la muerte de Superman, moviendo a ciertos personajes para que estén en ciertas también situaciones que pues se adaptaran para poder llevar a cabo esta historia. En el caso de Batman, vamos a tener como ahora en esta película va a tener pues una relación que no se había mostrado con Selina Kyle, con Catwoman, para enfrentar ahora a un villano que se hace llamar Hush. En el caso de la dirección, vamos a tener como el director de esta película a Justin Copeland, el cual pues no encuentro algún otro trabajo que haya tenido como director, por lo menos en este tipo de películas animadas. En el caso del guión, tenemos a Ernie Altbacker, el cual sí ya había estado colaborando con Warner Brothers en las películas de DC, estuvo en Justice League Dark, luego posteriormente también en Justice League Dark Apocalypse, la Apocalypse War más bien, que fue ya la última película, también en el Judas Contra, que saben que no es una de mis películas favoritas, pero pues ya tenías de cierta manera experiencia para poder llevar a cabo el guión de Hush, y creo que este también va a ser uno de los elementos más llamativos que va a tener esta adaptación, ya que la película animada de Hush tiene la característica que tal vez a mucha gente no le gustó de cambiar el final. Continuamos también con el cast de voces. Vamos a tener a los actores de siempre: Jason O'Mara repitiendo como Batman, también tenemos a Sean Maher como Nightwing, Dick Grayson, por ahí hace un cameo Stuart Allan como Robin, que no puede faltar en estas películas de Nuevo 52 que esté Damian ahí metido, pero la coprotagonista junto con Jason O'Mara va a ser nada menos que Jennifer Morrison, la actriz que todos conocemos como la doctora Cameron de Doctor House, que también fue Emma, la protagonista de Once Upon a Time, que aquí va a interpretar a Selina Kyle, Catwoman. Les he de confesar que hace muchos años que vi esta película de Hush y nunca me había fijado que Jennifer Morrison era Catwoman. De igual manera van a regresar otros actores de las franquicias que van a participar aquí en Hush, como por ejemplo Jerry O'Connell, que regresa como Superman Clark Kent, Rebecca Romijn como Lois Lane, y también incluso regresa Rainn Wilson Dwight de The Office como Lex Luthor. Como les había mencionado, y ahora regresando al plot de la película, Batman Hush nos va a contar una historia donde Batman va a estar involucrado en un misterio de un nuevo enemigo que llega para poner en jaque a varios de los villanos de Batman y ponerlos en su contra. También vamos a ver la relación que tiene con Catwoman, que
podría decirse que a consejo de los otros personajes en la historia como Nightwing o Alfred, mencionan que debería de tener una relación con ella, ser más abierto, que le hace bien tener una compañera, pero de cierta manera también esto le va a crear un conflicto a Bruce Wayne. También se presentan otros personajes como el Dr. Thomas Elliot, un cirujano que fue amigo de la infancia de Bruce Wayne. De hecho, aquí en la película les he de confesar que no se explora tanto esta relación, tal vez previniendo los giros que va a tener la historia, a diferencia del cómic, donde ahí sí vemos pues una relación muy estrecha entre ambos personajes, un origen oculto de la relación de Thomas Elliot y Bruce Wayne, Batman. Pero aquí el detalle es que durante la película vamos a ver ciertos cambios. Se mantienen ciertas cosas, se mantiene la mayoría de las cosas, como por ejemplo un secuestro, que en el cómic era Killer Croc y acá es Bane, que secuestran al heredero de una compañía. Luego vemos que también está involucrada Poison Ivy, que controla a Catwoman. Luego posteriormente controla a Superman. Vemos que entre Batman y Catwoman viajan a Metrópolis para tratar de descubrir este misterio, donde incluso se ve involucrada Lois Lane. Luego vemos esta famosa escena del teatro donde vemos el fallecimiento de Thomas Elliot. Bruce quiere buscar venganza contra el Joker, que es el supuesto asesino. Posteriormente vemos que le revela su identidad a Catwoman, cómo se eleva de cierta manera la relación entre ellos. Aquí incluso tenemos una secuencia donde vemos que viven muchas aventuras juntos. Sí le hace mucho bien esta relación a Bruce, el compartir ya su identidad con Selina. Luego ya vemos cómo regresa este misterio de Hush, que incluso en los cómics se hablaba mucho, y lo mencionamos en el episodio también del podcast que tuvimos de Batman Hush. Se mencionaba mucho el hecho de que el look que maneja Hush en esta historia, el diseño que realizó Jim Lee, es prácticamente el dos caras que vimos en Dark Knight Returns. De hecho, aquí en la serie tenía mucho protagonismo también Harvey Dent, a diferencia de la película, que solamente lo vimos en una secuencia y ya no lo volvimos a ver en toda la película. Creo que ya es fundamental hablar en esta parte de los cambios que tuvo la película contra el cómic, que fue lo que en su momento generó pues bandos entre los fanáticos de Batman, si es que había que respetarse la obra original o sorprendernos con un cambio dentro de la historia. Yo en lo personal, a mí sí me gustó el giro que le dieron. ¿Por qué? Porque uno al llegar a ver estas películas pues se da cuenta de que pues ya sabe todo lo que va a ocurrir. Y pues no se trata de una película como por ejemplo la muerte de Superman, que todos sabemos que tiene que terminar con la caída del último hijo de Krypton, sino de que aquí quisieron verdaderamente elevar este misterio de quién era Hush. En el cómic originalmente pues se nos presenta que sí, que efectivamente Hush era Thomas Elliot. Hubo varias fintas, que por ejemplo era Jason Todd, que luego ahí hicieron un juego con Clayface para desmentir esto, un estilo que le conocemos mucho a Jeff Loeb, lo hemos platicado también muchas veces en el podcast, que es un experto en dar giros falsos dentro de las historias. Después tendríamos también que efectivamente Thomas Elliot había sobrevivido, que él era Hush, que quería venganza por él, que él en realidad cuando era niño quiso asesinar a sus padres. El papá de Bruce, Thomas Wayne, evitó que muriera su madre, y pues él era realmente un sociópata, un personaje que hemos visto hasta la fecha y que va a regresar también próximamente dentro de los cómics en esta serie de Hush 2 que va a salir en 2025. El detalle aquí en la película es que, a diferencia del cómic, el protagonismo lo toma completamente el Acertijo, Riddler, Edward Nygma, ya que en la serie original de cómics veíamos al final que él fue, podría decirse, la mente maestra, sí, pero no fue el músculo. Él solamente le dio la información a Hush, a Tommy Elliot, para su venganza. En cambio, aquí en la película nos revelan que efectivamente murió Tommy Elliot y fue Edward Nygma el cual estuvo detrás de todo, que él era Hush. También dentro de la película nos muestran muy al principio de toda la historia que en realidad ahí andaba Lady Shiva para mencionarle a Bruce que la Liga de las Sombras estaba investigando el que un pozo Lázaro de Ra's al Ghul había sido utilizado. Había un misterio de quién era el personaje que había utilizado ese pozo Lázaro. Luego vimos también que aparecía el Riddler muy brevemente, se le subestima, lo meten a Arkham, Batman lo interroga. Ya cuando empieza a sospechar Batman que él está involucrado con el tema de Hush, se revela que en realidad este Edward Nygma que estaba involucrado
era en realidad Clayface y que sí, que efectivamente Hosh era el Acertijo, el cual pues igual que en los cómics había tenido un tumor cerebral, utilizó el Pozo Lázaro para curarse, pero esto le creó locura, fuerza y a diferencia de la historia original, él se convirtió en este nuevo villano. De hecho se hace una cicatriz en forma de Acertijo donde se supone que lo operaron de el tumor cerebral. Es un diseño muy padre, a mí sí me gustó mucho y creo que también la controversia cae aquí en que en la obra original de Hosh es Batman el que deja a Catwoman. Al final él se vuelve, después de toda esta traición que vemos con el personaje de Hosh, se vuelve muy paranoico, ya no cree en sus compañeros, no sabe quién lo va a traicionar. De hecho hay una parte al final donde Selina literalmente le dice que se calle y usa la palabra Hosh en inglés y pues Batman explota todo paranoico, que quién le había dicho eso, que por qué había dicho esa palabra. Eso es aquí en el cómic. En cambio aquí en la película nos van a dar pues una versión diferente, ya que es Selina la que se da cuenta de que Bruce de cierta manera nunca va a cambiar. Ella le alega que cambió por él, que dejó su vida criminal, pero por otro lado estamos viendo cómo ahora, a pesar de todo lo que ocurrió en esta aventura, Bruce quiso salvar a Hosh, a Edward Nygma, a pesar de que estaba arriesgando tanto su vida como la de Selina, a lo cual Selina tuvo que cortar el cable que sostenía a Hosh. Salieron Batman y ella, pero Bruce se siente mal, se siente arrepentido de no haber podido salvar a este villano, a lo cual Selina pues reacciona muy mal. Como les mencionaba, dice que cambió por él y que él no va a cambiar mientras tenga ese código moral. Entonces aquí es ella la que lo abandona, ella es la que termina la relación. Ya en resumen podría decir que Batman Hosh sí es una aventura diferente que cambia muchas cosas de las que conocimos en el cómic original, pero me parece una excelente opción para los que hayan leído ese cómic, que les haya gustado mucho y quieran sorprenderse, quieran vivir una aventura diferente. Les digo, tampoco hay que tener muchas expectativas, ya que este universo de películas basadas en Nuevo 52 pues así nos ha tenido acostumbrados y pues ya estamos casi al final de todo este movimiento animado. La siguiente película que vamos a tener es una que está fuera del canon, tiene un tipo de animación diferente y es Superman Red Son, la cual adapta la historia de Mark Millar de 2003, así que estén al pendiente. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.